Hola amigos de la República, hoy estamos con Eduardo Segarra, economista de Grade, especializado además en temas de pobreza y temas agrarios. Eduardo, bienvenido a la República, gracias por esta entrevista. Claro que sí, no hay por qué. Se conocieron las cifras de pobreza del año 2023. Am, ya eh, son por todos conocidas, la situación ya ha sido bastante descrita, ventilada en medios, etcétera. Te quería preguntar al respecto, ¿cuánto demoraríamos en regresar a los niveles de prepandemia aproximadamente en las actuales circunstancias? Las cifras de pobreza para el año 2023 efectivamente pintan un panorama bastante complicado. Por primera vez en un año, obviamente, que no es de pandemia o post-pandemia, es un año post-pandemia, estamos teniendo un incremento significativo de la pobreza. No solo eso, sino que se está aumentando la profundidad de la pobreza. Es decir, los que ya estaban en pobreza se han empobrecido incluso más, se han aumentado mucho la pobreza extrema. Y lo otro importante decir es que, bueno, según las cifras de pobreza, hay 10 millones de peruanos y peruanas en pobreza, casi 2 millones en pobreza extrema, pero usando una definición importante que ha hecho el INEI, identificando a las familias vulnerables a la pobreza, Ujú. casi 20 millones de peruanos o más de 20 millones de peruanos, estamos en situación de vulnerabilidad. Dos tercios de la población peruana está en una situación de precariedad económica considerable. Y Entonces son podríamos caer en niveles cifras, de pobreza en cualquier momento. claro, son cifras muy, muy graves, muy preocupantes, que además claro, no corresponden solo a lo que ha pasado el último año. Este es un problema estructural mayor que efectivamente no se ha atendido de manera seria, ni por las políticas públicas, ni por la forma en la cual en el país estamos entendiendo cómo debemos hacer el crecimiento económico. Ahora, proyectar qué va a pasar en el futuro con las cifras de pobreza y si podemos volver a la situación prepandemia, eh, depende mucho lo que va a pasar estos próximos años, depende mucho si empezamos o vamos a salir de la crisis política en la que estamos y Hay vamos una a iniciar relación, una... disculpe la interrupción, hay una relación entre pobreza o la situación actual y la crisis política e institucional. Yo creo firmemente que sí, o sea, yo creo que la crisis política que venimos teniendo no solo el año pasado, venimos teniendo ya varios años, Ujú, desde que la señora Fujimori no aceptó su derrota en el gobierno de PPK. ujú. Estamos en una permanente crisis política que creo que en estos años ha contribuido de manera significativa al deterioro de las condiciones económicas del país, ¿no? A varios niveles, o sea, ha contribuido en el sentido de generar inestabilidad, lo cual, digamos, obviamente hace menos atractivo invertir, pero también ha contribuido en el sentido de deterioro grave de la gestión pública. Estamos viendo que la gestión pública se ha ido deteriorando, la cantidad y Paulatinamente, ¿no? rotación, totalmente, la cantidad de rotación de ministros es totalmente astronómica. El Congreso básicamente genera permanente inestabilidad en el sistema institucional, interfiere en una serie de decisiones importantes, está interfiriendo gravemente en la situación del Poder Judicial. Todo eso genera un escenario que en realidad es crisis permanente. Y esta crisis permanente yo creo que sí es atribuible en gran parte a la situación política. Además, si vemos los países vecinos, ¿no? Ellos sí están logrando salir de la pobreza o regresar a las cifras prepandemia. Y han Eh, sido más estables políticamente hablando. Así es, incluso en casos, ¿no?, de inestabilidad alta como Ecuador, pero obviamente Bolivia, Colombia, Chile, están teniendo cifras que son mejores que las nuestras.
Entonces, en el Perú hay un efecto grave de la crisis política Ujú, que tiene una parte de responsabilidad en el deterioro de la situación de las familias peruanas. ujú. Y usted le pone fecha 2016. La presidenta ha dicho, de inicio quiero decir, ¿no? La presidenta Boluarte ha dicho que estas cifras son en realidad consecuencia de las protestas que se realizaron en contra de su gobierno, ¿no? Entre diciembre de 2022, enero 2023. Llegó a decir incluso que fueron más destructivas que la propia COVID-19. Ah, ¿Qué piensa de este diagnóstico de la presidenta? Eh, bueno, ya hay varias voces y especialistas que han mencionado que no se puede atribuir el fuerte aumento de la pobreza solamente al tema de las protestas sociales que hubieron en enero y diciembre del año pasado. El propio Banco Central de Reserva ha hecho un cálculo y le atribuye solo una parte marginal este, del deterioro económico a ese tema. El tema central, bueno, han sido temas climáticos que han afectado gravemente a la agricultura y han elevado los precios de los alimentos que impactaron duramente en las familias En que la consumen canasta alimentos, básica familiar. en la canasta básica. Ha sido una recesión que se ha agudizado y que ha sido mucho más pronunciada en el segundo semestre, por lo tanto, lo que ocurrió el primer semestre no parece haber sido el efecto que la presidenta pretende atribuirle. Y en general el otro tercer factor ha sido la falta total de manejo y de políticas para poder revertir la situación. El gobierno no fue capaz de enfrentar los problemas de la sequía en la agricultura, que eran problemas ya anunciados e importantes. No fue capaz de generar algún esquema de compensación frente a la subida de los precios de alimentos para que las familias más vulnerables puedan enfrentar el tema de la inflación de alimentos y no hizo nada significativo para reactivar la economía, ¿no? El plan Punche Perú no funcionó, no hizo nada prácticamente, no generó ningún efecto. Y además, bueno, recordemos que también había una política monetaria del Banco Central restrictiva, es decir, subió las tasas de interés para frenar la inflación y esto también tuvo un efecto recesivo. Entonces, hay varios elementos que indican que lo que ha ocurrido el año pasado es una configuración compleja. ¿De malas Eh, decisiones, diría usted? una parte importante de malas decisiones o de falta de decisiones de un gobierno que no le ha interesado el tema, no le interesa el tema de la pobreza. El deterioro grave de la gestión del MIDIS es un ejemplo, ¿no? Es un ministerio Mm. que ha deteriorado de forma notable la calidad y la capacidad de llegar con ayuda a las familias más vulnerables. Y tampoco en términos de política económica, o sea, no ha habido realmente un plan de reactivación serio, no se coordinó con el Banco Central para, por ejemplo, coordinar mejor la política monetaria con la política fiscal y generar un ambiente más reactivador. Entonces tenemos un gobierno que en realidad se ha dedicado básicamente a sobrevivir políticamente, evitar que la señora Boluarte sea vacada. Lo ha conseguido con No, éxito hasta ahora. sí, sí, porque claramente la mayoría en el Congreso quiere Claro. que la señora Boluarte llegue hasta el 2026 o por lo menos se extienda un periodo que les permita a ellos hacer una serie Mm. de temas de agenda particular. Ahora, claro, cifras como la que se han mostrado hace unos días podrían llevar a que el Congreso que usted menciona en su análisis decida cambiar pues, su relación con el Ejecutivo, ¿no? Quiero decir, hasta qué punto le conviene a un Congreso llevar de la mano un gobierno que muestra resultados tan pobres en temas tan sensibles, ¿no? Sí, bueno, es difícil saber si el Congreso en realidad también le interesa su total descrédito y le interesa prácticamente el repudio generalizado de la población. Pareciera que no les interesa mucho. Por su propio interés, quiero Eh, decir. claro, digamos, eh,
Obviamente, a medida que se acerquen elecciones, que es Sí, el sí, sí, 2026, sí. todavía muy lejos, ese Ah, efecto es más importante, pero por ahora yo creo que ellos tienen la esperanza de lograr en los próximos meses mm, el control total de los organismos electorales, ¿no? ujú, Y básicamente poder generar condiciones para controlar cualquier proceso electoral que les permita hacerse del poder sin tener que competir democráticamente. ujú. Bueno, por lo pronto, este sector tuvo un revés importante ayer con el tema de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Ah, me mencionó al MIDIS y precisamente el ministro de Martini, cuando le preguntaron sobre este tema de las cifras de la pobreza, ah, mencionó que se tomaron decisiones en el gobierno, ¿no? Entre ellas, aumentar los presupuestos para los programas sociales. Mencionó a Juntos, me parece que un par más por ahí, ahorita se me escapan. Pero claro, cuando uno escucha al ministro, da la sensación de que, por lo menos desde la óptica de ellos, hicieron su tarea, ¿no? ¿Los programas sociales bastan para combatir la pobreza? A ver, los programas sociales tienen un efecto eh, mantener o en algunas circunstancias ayudar a reducir la pobreza. No son la causa principal normalmente es más empleo, más ingresos para la gente, que está asociado también a mayor crecimiento y un escenario, digamos, de crecimiento que supere por lo menos el 5%, que está demostrado que tiene ya efectos en reducir pobreza. 5% de Eh, crecimiento anual, correcto. Sí, con más de 5% de crecimiento anual podemos tener una reducción pequeña, pero reducción de pobreza, ¿no? Entonces necesitamos crecer más que eso para poder tener reducciones más significativas. Ahora, yendo a la pregunta de si el MIDIS realmente ha hecho algo serio respecto a la pobreza. Eh, bueno, ahí tenemos todos los días denuncias sobre el pésimo manejo que hay de Caliguar, uno de los programas centrales, porque es la alimentación de los niños, que es el sector más vulnerable y más golpeado por la pobreza. Y ese programa está a la deriva, está con gravísimas denuncias, con gran incapacidad, ha sido incapaz de comprar los alimentos necesarios durante el primer trimestre, ha dejado a una cantidad entre 50 y 60% de niños que recibían alimentación de Caliwarma prácticamente no la están recibiendo por la incapacidad de gestión de Caliwarma. Entonces, lo de Caliwarma por sí mismo ya es un escándalo. Hace mucho tiempo que no se veía este nivel de ineficiencia, incapacidad e incluso posiblemente corrupción. Entonces, yo no sé cómo el señor De Martini pretende decirle al país que ellos están actuando cuando ni siquiera un programa social fundamental como Caliwarma puede mostrar un nivel mínimo de eficiencia. Y eso que Caliwarma no llega necesariamente a todos los niños en pobreza que lo necesitan, pero es un programa fundamental. Eh, claro, el programa Juntos sigue funcionando, es un programa más sencillo porque básicamente es una transferencia monetaria y Exacto. ahí, claro, no hay gran valor en decir que Juntos sigue funcionando. O sea, Simplemente es una transferencia este, bancaria que se es hace una cada cierto transferencia tiempo. Sí. bancaria. Entonces, pero programas como Caliguar, Macuna Más, ¿no? Y varios Que sí de ellos, necesitan un esfuerzo logístico más importante. ACES y capacidad de gestión, están mostrando un gobierno incapaz en el mejor escenario, ¿no? Y en el peor escenario, con Corrupto, serios problemas de corrupción. corrupto. Me habló del crecimiento que se necesita de un 5% para arriba para bajar la pobreza. Y cuando lo escuchaba yo pensaba, ¿cómo se explica que un país que llegó a tener niveles altos de crecimiento ya hace 10 años, poco más incluso, um, beneficiado además por precios de minerales que en ese momento estaban bastante altos? ¿Cómo se explica que un país que iba a tener esos niveles de crecimiento, etcétera, y que en un momento iba a ser visto incluso con cierta envidia por otros países de la región, presenta esta cifra de pobreza ahora?
Um, ¿Qué no se hizo? Bueno, yo pienso que el modelo económico que tenemos ya tenía estos problemas desde hace bastante tiempo. O sea, lo que está pasando ahora no es algo que haya sido solamente causado por los últimos malos gobiernos y la crisis política. O sea, ya había fallas de origen en el modelo económico Ya había un desgaste que en no él, se... dice. Había un desgaste, es un modelo que tiene dificultades para generar suficiente empleo, empleo de calidad para la población, que no tiene suficiente diversificación, que está muy sometido a intereses particulares, en el sentido de que diversos sectores, digamos, de la economía, tanto formal, informal e ilegal, han ido organizándose para extraer rentas, ¿no? Y no para generar crecimiento y desarrollo económico. Eh, yo creo que ya cuando llegamos al COVID, el 2020, y vimos que en el país solo había 100 camas UCI, nos Mm. dábamos cuenta que estábamos ante un país que había generado algún crecimiento económico interesante, pero que había fracasado totalmente en generar una red de protección social, una red de protección de salud, y a esto también decir que el sistema educativo peruano estaba en situación difícil. Eh, porque no estábamos dando un salto importante que han dado otros países de levantar sus sistemas educativos y poder mejorar la competitividad. Entonces, ya el modelo económico estaba en graves problemas, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos años, desde que la señora Keiko Fujimori no aceptó su derrota, es que hemos entrado ya en un proceso donde la parte económica se ha relacionado fuertemente con la parte política, Dejado de y existir es esa teoría de las cuerdas separadas, ¿no? así eso creo que es uno de los elementos más importantes. Yo creo que hoy día casi ningún economista cree que son cuerdas separadas. Estamos viendo con mucha claridad que la crisis política sí golpea y golpea fuerte, no solo la confianza de los inversionistas, como nos quieren decir, golpea instituciones, golpea capacidad de gestión, genera altísimos niveles de corrupción, entrampamientos para tomar Ujú. decisiones, incapacidades, etc. Entonces, necesitamos salir de esta situación, ¿no? Que creo que es crecientemente insostenible, ¿no? Um, Cuando yo le he preguntado esto a otras personas que quizás tienen un signo ideológico distinto al suyo, usted es una persona más identificada con posiciones centro-izquierda, la respuesta a veces, palabras más, palabras menos, suele ser la siguiente: bueno, el modelo económico es su trabajo. Conseguimos crecer, atraer inversiones, reservas. Que tengamos 100 camas UCIs no es atribuirle al modelo económico, sino es un problema de corrupción, gestión, malas elecciones, malas decisiones en las elecciones, etcétera. ¿Usted qué me responde? No, el modelo económico está hecho para, o la economía en general es un proceso para generarle bienestar a toda la población. El modelo económico no es solamente los niveles de inversión privada, ¿no? El modelo económico es un sistema mucho más amplio, donde se generan bienes públicos, donde se generan bienes privados, donde se generan procesos que permiten que la gente logre acceso a servicios de calidad, logre mejorar su calidad de vida, poder ahorrar, poder desarrollarse. Un modelo económico tiene que basarse en el desarrollo de las capacidades y de las potencialidades de la gente. Entonces, cuando evaluamos un modelo económico tenemos que evaluar el Realmente. conjunto que genera integralmente el conjunto de elementos que afectan la vida de las personas, ¿no? La economía no puede estar separada de la vida de la gente. Entonces, de mi opinión, esa evaluación que se hace de que el modelo económico cumplió sus funciones está totalmente equivocada. Si el modelo económico no es capaz de generar condiciones de bienestar y nos deja un país con 2/3 de peruanos en vulnerabilidad ante la pobreza, ¿no? Pobres o con vulnerabilidad. Nos deja un país sin sistema de salud mínimo. Nos deja un país con el nivel de educación gravemente afectado.
y nos deja un país en crisis institucional, ¿no? Porque también es cierto, las élites económicas no se han preocupado de enfrentar los graves problemas de la clase política, ¿no es cierto? O sea, Mm. se ha dejado el poder político a diversos sectores, muchos de ellos ligados a intereses ilegales, a intereses mafiosos, eh, y ahí hay parte también de responsabilidad, efectivamente, de toda la sociedad peruana, pero también del propio modelo económico, de las élites que se benefician de ese modelo económico. Entonces, no creo que haya que seguir hablando de cuerdas separadas. Hoy día los peruanos tenemos que ya decir, necesitamos repensar nuestro modelo económico hacia un modelo distinto, y sí hay cosas que hay que rescatar del modelo económico, Vigente. llamémosle así, vigente, ¿no? La estabilidad macroeconómica es un valor fundamental, ¿no es cierto? Creo que de eso los peruanos ya Y aprendimos ya, por bastante. ejemplo, eso aprendimos, pero ya ni siquiera eso respeta el gobierno actual, ¿no? Porque hay reglas fiscales que se incumplen cuando un Mm. actor político poderoso solicita, pues, ¿no? Que se incumplan. Entonces, ya incluso esas supuestas ventajas del modelo económico vigente ni siquiera le interesan al sector gobernante en este momento, ¿no? Entonces, queda poquito de un modelo económico que respetaba y planteaba reglas, ¿no? Claras para atraer la inversión, reglas para fiscales, cumplir las leyes, respetar los derechos de propiedad, casi de eso queda muy poquito, gracias al actual gobierno. O sea, estamos asistiendo a un país donde cualquier cosa puede pasar en el ámbito político, cualquier cosa puede pasar en el Poder Judicial. Tenemos a los órganos judiciales y constitucionales dedicados a los problemas del Congreso y de la señora presidenta, y tenemos miles de casos de peruanos y peruanas y de empresas haciendo cola en el Tribunal Constitucional, en el Poder Judicial, que no pueden ser atendidos porque están dedicados a atender estos problemas, ¿no? Pues digamos, todo eso es el modelo económico, y creo que ahora toca formar una coalición, ¿no? De gobierno amplia, que plantee la necesidad de un nuevo modelo económico, no entendido como una nueva constitución, no entendido como un eslogan, sino respetando y rescatando algunos elementos positivos del modelo económico vigente, hacer y ponernos de acuerdo en cambios fundamentales en temas como la educación, la salud, la necesidad de tener una red de protección social, proteger mucho más el medio ambiente, es algo también fundamental. O sea, ahí estamos también teniendo serios problemas con una ley antiforestal, que es una de las mayores barbaridades que ha hecho Mm. este Congreso, pero no solo el Congreso, sino también la CONFIEP, ¿no? La CONFIEP ha sido el principal lobista para una ley antiforestal que es una barbaridad. Entonces, sí tenemos una agenda en la cual hay elementos fundamentales de cambio que hay que hacer, ¿no? Y yo creo que tiene que ser una coalición no solo de izquierda, ni siquiera solo izquierda y centro, sino incluso incorporando algunos sectores de centro-derecha que tienen una visión democrática y una visión de futuro para nuestro país. Ya no estamos para batallas ideológicas, dice usted. No, las batallas ideológicas son importantes, pero cuando ya están en juego valores esenciales, ¿no? Cuando ya las mafias han tomado las instituciones, se han tergiversado y le mienten y en realidad descaradamente defienden sus intereses personales en el ámbito de lo público, yo creo que es un momento de formar una coalición distinta, pero que sea una coalición además de gobierno, no sea solo una coalición para hacer comunicados, ¿no? Sino sea una coalición pensando en realmente entrar a una etapa distinta. Creo que hemos casi ya tocado fondo, y es, creo, responsabilidad de la clase política en este momento, por lo menos aquellos que creen que se puede hacer desarrollo en democracia, ¿no? Desarrollo social, económico, ambiental, ponerse de acuerdo en temas que creo que sí nos podemos poner de acuerdo, ¿no? A mí me tocó estar en el Acuerdo Nacional cuando se hizo un intento
de ponernos de acuerdo distintas vertientes ideológicas sobre qué hacer con el modelo económico, hacia dónde ir. Y hubo grandes niveles de acuerdo en varios temas, ¿no? Entonces, esas cosas se pueden retomar y el país puede entonces elegir una opción que no sea solamente el voto antifujimorismo, ¿no? Creo que necesitamos una opción de cambio que vaya mucho más allá de una polarización en la cual nos han estado llevando estos últimos casi 10 años, creo, ¿no? aproximadamente, si no más, ¿no? Sí, sí. En realidad, si no más. Eh, Solo para terminar, ¿ve alguna opción real? Yo sé que suena muy bien lo que usted está diciendo, suscribo, pero ¿ve alguna opción real de ejecución de lo que usted está planteando en estos momentos? Se lo pregunto Bueno, sin cacha, no, 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 muy serio. no, yo creo que sí. Eh, a quien escuché una propuesta similar y que me pareció bien planteada es a la congresista Susel Paredes. Ella ha planteado empezar a conversar distintas opciones políticas, tanto de Ujú. izquierda, de centro, incluso de centro derecha, para agruparse, llamar a primarias abiertas, ¿no? Y elegir una candidatura elegida en unas primarias abiertas y donde todos nos pongamos de acuerdo en apoyar esa opción, en construir una alternativa de gobierno, ¿no? Y es un gobierno de coalición, como la tienen casi todos los países democráticos del mundo. O sea, en el Perú no hemos aprendido a hacer gobiernos de coalición, hacemos Eso suena un poco gobiernos. a necesitamos una nueva transición, ¿no? Puede ser transición, ¿no? Porque el deterioro, la destrucción de tejido institucional, de tejido social es grave. Yo ya no le llamaría gobierno de transición, porque eso ya también, No, no, digamos, yo tampoco lo llamaría así. Por eso sería que me da un insuficiente, poco la ¿no? impresión Yo, que esa es un poco no, la sí, figura, pero ¿no? yo le llamaría gobierno de coalición, Mm. donde los miembros de la coalición respeten diferencias ideológicas, pero se pongan de acuerdo en temas fundamentales, en algunos logros que se habían alcanzado con el modelo económico anterior, pero en la necesidad de algunos cambios fundamentales que tenemos que poner en la mesa, y sobre eso construir, ¿no? Y yo creo que deberían quedar fuera de este espacio todos los sectores corruptos, los sectores que en realidad lo que los define no es tanto un tema ideológico, sino un tema severo de corrupción y de atentado y de enriquecerse a cuesta del presupuesto público del país. Eduardo Segarra está con nosotros. Señor Segarra, muchas gracias por la entrevista con la República. Claro que sí, Enrique. Un placer. Amigos de la República, eso ha sido todo.